Segunda de Samuel, capítulo 19, versículo 20. Y vamos a estar meditando las cosas de la forma en las cuales los pasos a seguir para poder presentarnos ante el Señor humillados después de haber pecado contra nuestro Dios, de cualquier tipo de pecado, graves o pequeños. Siempre hay una forma como nos debemos de acercar a Dios. Y vamos a esto a analizarlo en esta tarde. Ya lo tenemos, segunda de Samuel, capítulo 19, versículo 20. Dice así en el nombre del Señor Jesús: porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado, y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi Señor, el Rey. Póngase cómodo, tome su lugar, ponga completa atención. Cuando nosotros, hermanos, pecamos contra Dios, que no quisiéramos pecar, pero sin embargo somos carne, somos humanos, tenemos debilidades y no quisiéramos pecar contra Dios. En el deseo del corazón del ser humano, cuando son cristianos y luchan, están peleando la buena batalla de la fe, en la mente de la persona no está pecar. Está a querer hacer lo mejor que se pueda, pero nos damos cuenta que el diablo es tan astuto que nos empieza a infiltrar ideas, pensamientos, nos acerca con personas de diferentes pensamientos y nos empiezan a darnos, a ponernos sus ideales en nuestro corazón. Que después de un tiempo de tener una relación con personas que no aman a Dios ni temen a Dios, terminamos por hacer también lo mismo. Y después que hacemos lo que los pecadores hacen, nos damos cuenta que hemos pecado contra Dios. Y después que hemos pecado contra Dios, empieza el diablo a atacar a nuestra vida, nos empieza a poner en la mente: ya pecaste contra Dios, ¿cómo te vuelves a Dios? ¿Con qué cara te presentas a Dios? ¿Cómo vas a pedir a Dios? Y una parte tiene razón el diablo de decir: ¿cómo te vas a presentar a Dios así? Porque nadie puede presentarse a Dios nomás porque sí, ni de la manera nomás porque me quiero presentar ante Dios. Así como todo tiene una preparación para presentarse siempre ante el que tiene el poder para perdonarnos. De igual manera hay una fórmula, hay una manera que Dios dejó en su palabra para poder nosotros poder llegar ante su presencia y lograr todos los beneficios que tenemos del perdón. Porque todos sabemos que cuando somos perdonados hay libertad en el corazón. Cuando somos perdonados sentimos libertad en el alma, empezamos a sentir la salud del cuerpo. ¿Por qué? Porque el perdón libera todas las angustias que tenemos, nos hace sentir bien, tanto con nosotros mismos y ante la sociedad también. Porque sabemos que ante Dios no podemos ocultarle nada, porque de Dios viene el perdón, de Dios viene todas las cosas. Entonces vemos cómo aquí un hombre de Dios, el profeta Samuel, está expresando, después de haber cometido algunas cosas, él dijo: reconozco, dice la palabra, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado. El primer punto es reconocer que estamos pecando, o que hemos pecado, que nos equivocamos, como dicen mundanamente, que la regamos. Lo primero es reconocer, porque no es fácil reconocer, no es sencillo reconocer que uno está haciendo mal, no es fácil reconocer que uno esté pecando, no es fácil reconocer que uno no está haciendo la voluntad de Dios. Posiblemente no estemos haciendo cosas malas, pero estamos pecando. Tan solo con el hecho de estar estacionados, de no hacer nada para Cristo, de que sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado por pecado. Entonces, en todos los aspectos, de todo tipo de pecado, desde el más pasivo de no hacer nada para Cristo, debiendo de hacer cosas para Cristo todos los días, todo esto nos convierte, que se llama pecado, es algo que se llama pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado.
Ahora, si esto, pero muchos dicen, yo no estoy haciendo mal. Que no esté evangelizando no significa que esté pecando. Que no esté atendiendo a lo que Dios me pide en el alma y en el corazón en cierto momento, pues Dios entiende que soy humano y que soy carne. Es difícil en ocasiones reconocer que hemos pecado contra Dios. Y reconocer que hemos pecado es ir al centro de qué me orilló, qué me motivó a hacer el pecado. Cualquier tipo de pecado. Lo que usted sabe que es pecado. Desde lo más vil hasta lo más sencillito, que es no hacer lo bueno. Cualquier cosa, mientras no reconozcamos que hemos pecado, no puede haber un proceso de libertad, no puede haber un proceso de perdón. Entonces, se puede imaginar cuánta gente nos encontramos que le decimos, ¿sabe qué? Pues hermano, mire, le está pasando todo esto porque la vida que lleva no es la correcta, está pecando contra Dios y pues su alma se está entristeciendo por ese pecado. Pero no lo reconocen. No reconocen que los estímulos que tenemos en el cuerpo, los sentimientos negativos que tenemos, son por causa de diversos pecados. Muchas veces la ira, la contienda, el orgullo, la soberbia. Todas estas cosas son estímulos de algún tipo de pecado que estamos viviendo o que vivimos anteriormente. Y no reconocemos que estamos dañando tanto la imagen del Señor, tanto a los que nos rodean, y está destruyendo su propia comunión con Cristo y está destruyendo la comunión con los que le rodean también. Entonces, mientras una persona no reconozca que ha pecado, que está haciendo mal, no hay un brinco para poder seguir a decir, voy a llegar a los pies de Cristo, voy a llegar allí, Dios me va a libertar, hasta que uno reconozca, que uno se dé cuenta realmente que lo que hizo no estuvo correcto, no estuvo bien, y que determine en su mente hacer un cambio, en su corazón determinar, Señor, esto te ha ofendido, reconozco que he pecado. Y aquí el profeta dice, por eso yo soy el primero que estoy yendo a recibirte. O sea, decir, ok, soy el primero que tengo que ir a la iglesia y voy a ser el primero en llegar, porque necesito ponerme a cuentas contigo. El primero en presentarse ante el Señor, o sea, independientemente de la forma que usted se quiera llegar al Señor, su mente tiene que estar, quiero ser el primero de todos en pedirte perdón. Quiero ser el primero de todos en mostrarte que realmente reconozco que he pecado. Pero, amados hermanos, reconocer no es suficiente. Hay muchas personas que se quedan en reconocer y se dan cuenta que reconocen que es pecado, que reconocen que no están haciendo lo correcto, que reconocen, pero no se puede liberar. O sea, no quiere dar el otro paso, solamente reconoce que está haciendo mal, que su vida no es la correcta, que su servicio a Dios no es el correcto, pero se quedan en el reconozco, sí, yo reconozco. ¿Cuántas ocasiones le decimos a alguien, oye, estás mal? Sí, cierto, tienes razón, estoy mal. Gracias por decirme. Pero siguen viviendo en el mismo pecado. Siguen viviendo, pensando, hablando igual. Se le puede decir a alguien, oye, está muy mal que estés cometiendo ciertas cosas. Y dice, sí, cierto, tienes razón. Gracias por decirlo. Reconocen, pero no lo abandonan, no lo cambian, no luchan por abandonar las cosas que sabemos que nos separan de la comunión con Cristo. En otras palabras, que nos separan de las bendiciones de Dios aquí en la tierra y terminando nos separan de la entrada al cielo. Muchos se quedan en el reconocer. Sí reconozco, pero no hacen el cambio. Entonces, si nosotros miramos, amados hermanos, en el Salmo 51, de igual manera, David, él mismo dijo, yo reconozco mis rebeliones. Salmo 51, versículo 3.
yo reconozco mis rebeliones y sé que mi pecado está siempre delante de mí. David sabía que él reconocía que había pecado, pero también reconocía que era débil y que todas estas intenciones de la carne estaban en su vida todavía. Y reconocía sus debilidades. Reconocía que en esa área es débil. Reconocía que no podía por sus propias fuerzas. Entonces, tenemos que empezar a reconocer y después darnos cuenta que cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las personas que nos orillan, cuáles son las necesidades de la carne que nos llevan a flaquear. Entonces, yo reconozco mis rebeliones. Reconoce cuáles y cuántas cosas no son buenas delante de Dios. David, amados hermanos, como muchos hombres de Dios, o como usted o como yo, de igual manera, reconocemos las rebeliones que hacemos. ¿Cuántos de aquí reconocen sus rebeliones? Sí, ¿verdad? A veces nos rebelamos, no hacemos lo correcto. Dice la palabra, pero yo reconozco, dice David, que todas mis rebeliones, mis pecados están delante de mí. O sea, las tentaciones las tengo enfrente. Vivo en medio de tentaciones. David decía, mira, todas estas cosas que me rodean son tentaciones para mí. Y David empezó a suplicar algo en el cual muchos tenemos que hacer. Ya vemos que lo primero es que reconocer completamente que ha pecado, reconocer cuáles áreas de nuestra vida son débiles, cuáles son las áreas de nuestro ser que nos llevan y nos orillan a pecar. Entonces empezamos a reconocer que hemos pecado, ya reconocimos que hemos pecado, pero ahora falta mirar cuáles son las áreas en las cuales somos débiles y las que nos orillan a pecar, y reconocer qué personas son las que me están dañando cuando me estoy acercando, y cuando estoy cerca de las personas estas, corrompe mi mente y termino flaqueando. Es empezar a reconocer que el pecado está siempre delante de nosotros. Entonces ya reconocimos que hemos pecado, que nos hemos rebelado contra Dios. Ya reconocimos el pecado. Ahora falta empezar a reconocer nuestras debilidades. Cuando reconocemos nuestras debilidades, entonces empieza ahora sí a abrir una esperanza para ser una vez más libres y tener comunión con Cristo. Porque usted dígale a un borracho, estás enfermo, estás borracho, necesitas ayuda. Yo no estoy borracho. Yo no soy borracho. Yo dejo la cerveza cuando yo quiera. Le dice un drogadicto, estás mal, necesitas ayuda, vuélvete a Cristo. Mira, necesitas que Cristo te ayude. Estás mal. Él te va a ayudar a que dejes la droga. Dice, yo no soy drogadicto. De vez en cuando solamente. Cuando salgo con los amigos, como dicen todos, es que yo no tomo, yo no soy borracho, solamente tomo en las fiestas. Solamente cuando tengo un problema voy y me drogo. Entonces, no reconocen sus debilidades. No reconocen que están enfermos de algún tipo de pecado. Que su alma esté enferma y que necesita ser sanada su alma. Entonces vemos cómo muchos de nosotros, mientras no reconozcamos la debilidad, no podemos buscar ayuda. Tenemos que reconocer en qué área de nuestra vida estamos pecando, cuáles son nuestras debilidades. Cuando reconocemos nuestra debilidad, entonces podemos buscar el auxilio del Señor para pedirle que trabaje sobre esa área de nuestra vida. Porque nosotros ya nos damos cuenta que no podemos. Hemos tenido tantos años viviendo en el Evangelio, luchando por ser fieles, pero nos damos cuenta que hay ciertas áreas de nuestra vida que aún todavía nos hacen flaquear. Entonces, si nos damos cuenta que tenemos alguien que nos puede ayudar, que se llama Jesús, que siempre nos está hablando con su Espíritu Santo, diciéndonos, hey, reconoce que has pecado. Y muchos escuchamos la voz del Señor y decimos, sí he pecado contra Dios, estoy haciendo lo malo, pero sin embargo no reconozco cuál es el área de mi debilidad para poder ponérsela delante de Dios. Que usted llegue al Señor y le diga, Dios, soy un pecador. Dios le va a decir, ya sé que eres un pecador.
te conozco, toda la vida has sido un pecador. Pero si usted le dice, Dios, tú conoces qué área de mi vida me está estorbando para serte fiel, para crecer más. ¿Qué área, cuáles son mis debilidades? Entonces David reconocía sus debilidades para poderlas presentar al Señor y David empezó a expresar, crea en mí un corazón recto. Empezó David a clamarle, pedir misericordia, que transformara de donde realmente estaba la solución, que salía del corazón, de su alma, de su espíritu. Que el cambio tenía que ser desde adentro hacia afuera. Pero entonces vemos que para llegar a esto, no solamente reconocer, ahora viene presentarse, o sea, buscar de Dios. Tener en la mente presentarnos ante el Señor. David, amados hermanos, en el texto que leímos, si usted mira en el Salmo 42:2, dice la palabra, ¿cuándo me presentaré delante de ti? Se hace una pregunta. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Si usted mira ese texto, implica la gran necesidad que tiene en su alma, que lo compara como la tierra seca esperando que llegue la lluvia. Porque David sabía que había pecado, reconocía sus rebeliones y reconocía que su alma necesitaba de Dios, porque sabía que sin Dios las cosas no salían bien. No se podía disfrutar la vida, ni tener paciencia ni esperanza ante las cosas que puedan venir más adelante. Entonces David empezaba pues a decir y se hacía la pregunta, porque también como muchos luchamos para poder presentarnos ante el Señor, porque nos duele abandonar el pecado, no queremos dejar el pecado. Son cosas que cuando la carne pide algo, uno dice, no, es que no puede ser, yo sé que no está bien, pero ¿cómo voy a dejar? Entonces David decía, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Se hacía la pregunta a David, porque David también luchaba, como muchos de nosotros luchamos, para presentarnos ante Dios. Se hacía la pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré? O sea, esta palabra, ¿cuándo abandonaré por mis fuerzas y mis deseos el pecado? David decía, ¿cuándo me presentaré delante de ti? Y sabía David que tenía que humillarse, porque la tercera cosa para poder tener libertad a nuestra alma y tener la nueva comunión con Cristo es humillarse. La primera es reconocer. La segunda es presentarse, tener en la mente la necesidad de presentarse ante Dios. Haber reconocido como el hijo pródigo. Reconocer que en la casa de mi padre tenía abundancia de pan, aquí yo perezco de hambre. Reconocer que vivir sin Cristo, vivir sin Dios, vivir lejos de Dios, la vida no es la misma. Entonces, el hijo pródigo nos da la enseñanza de un joven que sufrió necesidades después de haberlo tenido todo. Y este joven primeramente reconoció, igual manera, reconoció y puso en su corazón presentarse una vez más ante su padre. Y tuvo que pelear dentro de sí mismo, decir, bueno, ¿cómo le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le voy a decir a mi padre? ¿Cómo me voy a presentar? O sea, estaba buscando la manera cómo presentarse, no solamente, pastor, ore por mí, pastor, si ora por mí, porque tengo esto, pues hermanos, oran por mí, porque no, era algo personal. La libertad viene en algo personal. La comunión con Cristo es algo personal. Entonces, vamos a vernos, el hijo pródigo se interrogó muchas veces a sí mismo diciendo, bueno, me levantaré, porque sabía que estaba caído, que estaba sentado sin hacer nada, que había pecado completamente contra Dios. Y tuvo que tomar una decisión. Me levantaré e iré y diré. Sabía que tenía que expresar algo. No es quedarse callado como muchos que a veces se acerca a alguien y se queda callado y no tiene palabras que expresar y tienen tantas palabras que decirle a alguien, pero no puede y se queda callado.
porque con el solo hecho de uno arrepentirse o sentirse, pues uno se presenta, pero no es suficiente para Dios. En ocasiones vemos que si un hijo se fue de casa y regresa humillado, nunca se presenta en casa, regresa a casa callado, con su llanto, con lágrimas en los ojos. Uno sabe que viene humillado, pero no habla. No habla porque hay algo todavía que estorba en su corazón. Porque sabe que no está correcto lo que hizo, pero tampoco está dispuesto a soltar y a pedir perdón. O sea, no es quedarse callado. Tomar una decisión de que me levantaré e iré y le diré. Tomó una decisión de lo que debería y tenía que hacer. Dice la palabra, amados hermanos, en 1 Pedro 5:6, dice la palabra, humillaos pues ante la poderosa mano de Dios, para que lo exalte cuando fuere el tiempo. Ya vemos que es reconocer, tener el corazón ya el deseo de presentarse ante el Señor y que tiene que humillar. O sea, en su mente es, me tengo que presentar, pero me tengo que humillar cuando me presente. Y tengo que expresar algo con mis labios. Humillaos pues. La palabra es esa. Ahora, ¿quieres que Dios te exalte? ¿Quieres volver a sentir lo mismo que sentías antes, como cuando realmente andabas en tu primer amor? ¿Quiero volver a sentir ese fuego, esa necesidad de Dios? ¿Quieres sentir esa pasión por las almas como las que antes sentías al principio? Dice la palabra, humíllate ante la presencia de Dios. Humíllate. Reconoce que tu vida no se mueve si Dios no permita que se mueva. Reconoce que las cosas que te pasan, Dios tiene un control perfecto en la vida de cada uno. Reconoce que tu pecado te hizo todo esto. Reconoce que tu maldad te llevó a todo eso. Reconoce que todas las causas que están llevando a tu vida fue por tu pecado. Es reconocer que fuimos los culpables. Pero Dios, dice la palabra, no ha cortado su mano para bendecir y para salvar. Dios tiene siempre su mano extendida. Está siempre esperando que alguien se arrepienta y diga, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, el Señor dice, mira, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. O sea, que se nos acabe el orgullo, la soberbia, la vanagloria, el no me va a pasar nada. Que se nos acabe todo. Todo el decir que las cosas mañana saldrán bien si sigue pecando o si seguimos pecando. Entonces es un reconocimiento en ese momento, es humillarnos, es reconocer las grandezas de Él sobre nuestra vida y vivir reconociendo que Él nos mira en todo donde andamos. Él mira lo que pensamos, Él escucha lo que murmuramos, Él está al tanto de todo, pero su gran amor dice, ok, te voy a dejar que haga las cosas, porque eres tú el que decides si las hablas o las dices. Eres tú el que determina lo que vas a hacer. Yo no quiero que tú lo hagas, pero sin embargo, nosotros determinamos lo que vamos a hacer. Y nos damos cuenta que somos carne, nos damos cuenta que somos débiles, nos damos cuenta que flaqueamos y tenemos una vez más que buscar el reconocer, el presentarnos, el humillarnos y esperar pacientemente que el Señor nos exalte cuando fuera el tiempo. A veces queremos sentir en ese momento que nos humillamos y le pedimos perdón, queremos sentirnos, Señor, qué bueno, gracias por tu perdón. Y nos sentimos igual de oprimidos, nos sentimos igual de apagados, nos sentimos como que no sucedió nada, como que Dios no me escuchó, o como que la oración del pastor no tuvo poder. Dice la palabra, humíllate, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él no se exalte cuando fuera tiempo, para que Él, nuestro Dios, manifieste en nuestra vida el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la salud, la libertad, cuando Él piense que ya es el tiempo.
Es esperar pacientemente. Es reconocer que no hicimos lo correcto, que flaqueamos, reconocemos nuestras debilidades, nos presentamos ante Dios con una mentalidad de decir: Dios Santo, yo sé cuáles son las áreas débiles que tengo y que necesito trabajar con ellas, pero tengo que saber la forma como hablarte, qué expresarte, y que mi corazón se encuentre completamente dolido por lo que hice, que mi corazón se encuentre completamente destrozado, destruido, quebrantado, porque realmente he pecado contra ti, y todo lo que estoy viviendo, lo que me está pasando, es por mi propio pecado. Pero sé que también en ti hay poder, en ti hay perdón para que tú seas reverenciado. Sé que en ti tengo toda la esperanza si vuelvo mis ojos a ti. Y entonces volvemos nosotros con una necesidad grande, decimos: Dios, aquí está mi vida una vez más. Aquí estoy, Señor. El último punto es esperar pacientemente con fe. El tiempo que Dios nos haga sentir el perdón, la libertad, el gozo y todas las cosas que nos llevan a sentirnos fuertes en el Evangelio. Y por último, amados hermanos, que queda una última cosa. Abracemos el perdón. Sentir que realmente nos perdonó, porque la palabra dice que Él es el que perdona todos nuestros pecados y no se acordará nunca jamás de ellos. O sea, lo que usted hizo, lo que yo hice, nuestras debilidades, después que nos presentamos ante el Señor, nos humillamos ante el Señor, esperamos pacientemente, tengo que esperar pacientemente abrazando su perdón, porque yo sé que me perdonó, porque yo sé que lo que Jesús hizo en la cruz, lo hizo una vez y para siempre, para perdonarnos. Tengo que abrazar con todo el alma ese perdón. Tengo que reconocer que Dios ya me perdonó, aunque a veces no se siente, porque el tiempo es de Dios. El tiempo le pertenece a Dios. Para que Él nos exalte es el tiempo de Dios. Pero no podemos ser exaltados, no se puede manifestar su gloria en nuestra vida si no abrazo el perdón. Que no abrazo que realmente ya me perdonó. Que una vez más me ofrece y me dice: mi hijo muerto era y ha revivido. Y entonces hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Dios nos está esperando siempre, Dios está esperando a cada uno de nosotros, pero hay una forma específica como llegarnos, como fue lo que ella escuchó. Y muchos se desesperan cuando dicen: ya me humillé, ya le pedí perdón, pero no siento nada. Y sienten que Dios los abandonó. Lo que pasa es que es el tiempo de Dios. Nos falta, para muchos, les falta exactamente saber esperar el último trecho de la restauración. Esperar pacientemente para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. No en el momento. En el momento usted puede ser que no sienta nada. En el momento puede ser que usted salió igual, porque el tiempo es de Dios. Pero tiene que vivir peleando, hacer lo mejor que se pueda como cristiano. Tiene que luchar, trabajar en las áreas débiles, en las áreas que usted sabe que le afectaron para cometer, para vivir, para andar en esas áreas de pecado. Trabajar en ellas. Apartarse de las personas que los orillaron a eso. Apartarse de la gente, apartarse de los programas, apartarse de las cosas que sabemos que nos orillan a eso. Es apartarnos y empezar a buscar de Dios todos los días. Y si en el momento nos sentimos es porque no es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios solamente le pertenece a Él. Es por eso que hay tantos cristianos decepcionados, porque son tan desesperados que quieren sentir el perdón inmediatamente. Tenemos que abrazar el perdón con todo el alma. Tenemos que abrazar el perdón con todo el corazón.
hasta el tiempo de Dios, para que Dios nos exalte, para que Dios empiece a manifestar su gloria, para que usted empiece a decir una vez más, qué hermoso es ser cristiano, qué maravilloso es ser cristiano, y que salte de su corazón. Hoy es día de culto, vamos a adorar al Señor. En día de servicio, voy a adorar al Señor. Por eso este hombre dijo, reconozco mis rebeliones, por eso soy el primero en ir a presentarme ante el Rey. O sea, en la mente es, quiero ser el primero en adorarte, quiero ser el mejor en adorarte, quiero ser el primero en llegar a la iglesia, quiero ser el primero. Estar en tu casa, para darle la honra y la gloria. Pero si no hay reconocimiento del pecado, quiero ser el último en llegar. Quiero llegar después que pidan ofrenda. Quiero llegar después, cuando ya casi se acabe. O no llegar, porque no fue importante, porque todavía quiere vivir en el pecado, porque todavía quiere vivir en su rebelión. Pues dice la palabra, vuestras iniquidades te hicieron esto. ¿Cuánta gente vive de una forma tan terrible y no reconoce que fue su iniquidad lo que lo llevó a eso? Voy a pedirle en el amor de Cristo que medite en qué parte, en qué área de comunión se encuentra con Cristo. ¿En qué momento dejó de sentir usted esa pasión por las almas del Señor? ¿En qué momento dejó de sentir, de ser sensible ante la palabra? Porque si la palabra no le inquieta, no la anhela, entonces algo anda mal en su vida. Tiene que anhelar como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Pero si usted ya no anhela la palabra, porque aún en su casa ni siquiera la lee, y cuando viene a la iglesia ni la Biblia tiene, o cuando está aquí ni la Biblia lee, cuando viene el llamado ni tampoco pasa, algo anda mal y no va a solucionar su vida espiritual. Y tristemente, cuando Cristo venga, pueda ser posible que tampoco entre al cielo, que en el arrebato de la iglesia se quede. Porque la palabra dice que en el último tiempo se va a multiplicar la maldad y el amor de muchos se va a enfriar. ¿Y por qué se va a enfriar? Porque no tuvieron la necesidad de tomar una decisión de reconocer sus rebeliones, de empezar a hacer todo el proceso para presentarnos ante el Señor y terminar pacientemente esperando que Él nos exalte y poder decirle a otro, ten paciencia, porque el que ha de venir, vendrá, aún un poquito y no tardará, dice la Biblia. Ten paciencia. ¿Tienes problemas? Ten paciencia. ¿Estás enfermo? Ten paciencia. ¿Ya te arrepentiste? Usted ten paciencia. Dios te va a exaltar cuando fuere tiempo. Te va a reconocer lo que has hecho, lo que eres, lo que te has esforzado. Te va a reconocer como padre ante tus hijos, como madre. Te va a reconocer como buen hijo. Dios te va a exaltar como buen hijo, como buen cristiano. Te va a exaltar donde quiera que andes, donde pensaban que eras un mal cristiano, donde pensabas que eras un mal hijo, una mala madre, un mal padre. Te va a exaltar y decir, mira, te voy a llevar, que te miren aquellos y reconozcan que realmente yo te he cambiado. Entonces Dios nos va a exaltar delante de la gente por las características de su amor, de su gracia y de su unción en nosotros. Y eso va a ser la diferencia entre los demás. Así que le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Si desea pedirle al Señor, Dios, reconozco que he pecado contra ti. Reconozco mis rebeliones. Y entiendo cuáles son las debilidades de mi vida, por las cuales me llevan a ser frío, me llevan a ser insensible ante las almas, insensible ante las necesidades de los demás. Ayúdame, Señor. Ayúdame, mi Dios.